La libertad gloriosa en Cristo. Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La libertad que nace de la unión con Cristo. La libertad es una palabra hermosa, pero también peligrosa cuando se define mal. En nuestra cultura, la libertad suele significar autonomía, independencia, hacer lo que quiero. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. La verdadera libertad no es independencia, sino dependencia correcta. No es vivir sin Señor, sino vivir bajo el único Señor que libera, Jesucristo. En Colosenses 2, del 16 al 23, Pablo nos muestra que la libertad cristiana no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual, que nace de nuestra unión con Cristo. Como dice este sermón, la libertad cristiana no es hacer lo que queremos, sino ser libres para vivir bajo la gracia, unidos a Cristo, nuestra cabeza. Pablo nos muestra tres cadenas que Cristo rompe: el juicio humano, el misticismo vacío y el ascetismo inútil. Y nos llama a vivir bajo la realidad, no bajo la sombra, sino bajo Cristo mismo. Punto 1 a desarrollar en este tema: libres del juicio humano. Desde los versos 16 al 17 veremos el desarrollo de este tópico. En el verso 17 se nos dice que nadie os juzgue. Pablo comienza con una advertencia pastoral. Por tanto, nadie os juzgue. El por tanto conecta con la suficiencia de Cristo. Los falsos maestros imponían reglas sobre la comida y la bebida, sobre días de fiesta, sobre luna nueva, sobre días de reposo. Estas categorías corresponden a la ley ceremonial judía, como bien lo apunta Levítico 23. Aquí el verbo krinó, que es traducido como juzgar, implica evaluar la espiritualidad de alguien según normas externas. En el verso 17 tenemos todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra sombra, que viene traducido del griego esquía, significa anticipación, figura y proyección. Y la palabra cuerpo, que se traduce del griego soma, significa realidad sustancial. Pablo afirma que las prácticas ceremoniales eran tipos y también que Cristo es la realidad a la que apuntaban. La clave en todo esto es lo siguiente: la sombra no es mala, pero no es la sustancia. Insistir en la sombra después de la llegada de Cristo es retroceder en la historia de la redención.
Los falsos maestros imponían reglas sobre comidas, bebidas, fiestas, lunas nuevas y sábados. Eran normas religiosas que parecían piadosas, pero que no tenían poder para transformar el corazón. Como dice este sermón, todo eso era sombra y Cristo es la realidad. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley ceremonial apuntaba a Cristo en primer lugar. Las fiestas, los alimentos, los días especiales eran señales temporales. Cristo es su cumplimiento. En segundo lugar, nadie puede medir tu espiritualidad por reglas humanas. La espiritualidad no se mide por rituales, sino por la unión con Cristo. Número 3. La perspectiva reformada afirma la suficiencia de Cristo. No somos justificados por prácticas externas, sino por la obra perfecta de Cristo. La aplicación para este tópico. La aplicación para que entendamos que somos libres del juicio humano es que no debemos permitir que nadie nos ate con reglas que Dios no ha puesto. Que no debemos vivir para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y que no debemos confundir tradición con mandamiento divino. La libertad cristiana comienza cuando dejamos de vivir bajo el juicio humano y descansamos en la obra perfecta de Cristo. Punto número 2. Que nadie os prive de vuestro premio. El punto número 2 nos dice que somos libres del misticismo vacío. Y esto lo vamos a ver en los versos 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio. El verbo katabarabreu significa descalificar o arrebatar el premio. Nadie os descalifique para no obtener el premio, o nadie les arrebate el premio. Los falsos maestros pretendían tener un nivel espiritual superior. Y característica de esta falsa espiritualidad son las siguientes: afectando humildad, pues mostraban una humildad fingida y teatral. Culto a los ángeles. Esto conllevaba prácticas místicas, intermediarios espirituales, entremetiéndose en lo que no ha visto. Esto también conllevaba visiones subjetivas, experiencias no verificables y vanamente hinchados por su mente carnal. Esto era orgullo disfrazado de espiritualidad. En el verso 19 leemos: y no haciéndose de la cabeza. El problema central no es el ascetismo ni el misticismo en sí, sino que desconectan al creyente de Cristo, cabeza del cuerpo. Pablo presenta una teología de crecimiento. Es Cristo quien nutre, es Cristo quien une, es Cristo quien hace crecer. Cualquier espiritualidad que no dependa de Cristo es estéril. Pablo también denuncia a quienes promovían el culto a los ángeles, las visiones, las experiencias místicas y una falsa humildad. En este sermón lo resumimos así: parecían espirituales, pero estaban desconectados de Cristo, la cabeza. ¿Cuál es el problema entonces? El misticismo promete profundidad espiritual, pero sin Cristo. Es espiritualidad sin evangelio, devoción sin fundamento, experiencia sin verdad. Pablo dice que quienes buscan estas cosas están hinchados por su propia mente carnal y no asidos de la cabeza. En la teología reformada, en interpretación a estos preceptos bíblicos, concluimos y recordamos que no necesitamos mediadores adicionales,
que no necesitamos niveles secretos de espiritualidad, que no necesitamos experiencias extraordinarias para sentirnos aceptados. Cristo es suficiente, Cristo es la cabeza, Cristo es el mediador. Y las aplicaciones que a esto damos son las siguientes. No te dejes impresionar por quienes dicen tener más revelación. La verdadera madurez se ve en dependencia humilde de Cristo. Y la espiritualidad auténtica no se exhibe, se vive. Tercer punto. Si habéis muerto con Cristo, somos libres del ascetismo inútil. En los versos del 20 al 23 veremos 4 subtópicos que nos hablarán de esto. En el versículo 20, si habéis muerto con Cristo, en esto Pablo apela a la unión con Cristo. La unión con Cristo en su muerte. Morir con Cristo implica ruptura con los rudimentos del mundo y liberación de sistemas religiosos basados en reglas externas. Pablo dijo anteriormente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El verso 21 nos dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. 3 prohibiciones que reflejan un ascetismo rígido. Son mandamientos humanos, no divinos. En el verso 22 se dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo argumenta que estas reglas se refieren a cosas perecederas, que no tienen poder espiritual real y que son mandamientos y doctrinas de hombres, no de Dios. Y el verso 23 nos dice, tales cosas tienen reputación de sabiduría. El ascetismo parece sabio, pero hay que ver que es un culto voluntario, una devoción autoimpuesta. Muestra humildad, entre comillas, e implica duro trato del cuerpo. Pero Pablo desenmascara su impotencia. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este ascetismo puede reprimir temporalmente algún apetito, pero también puede producir orgullo y generar culpa. A todo esto no transforma el corazón. Solo el Espíritu Santo, mediante la unión con Cristo, produce verdadera santidad. Pablo exhorta y confronta el ascetismo, este ascetismo que dice, no manejes, no gustes, no toques, como reglas que parecían ser sabias, estrictas y disciplinadas, pero sin poder real. Como terminamos afirmando en este sermón, no tienen valor contra los deseos de la carne. ¿Y por qué el ascetismo no funciona? En primer lugar, porque intenta producir santidad desde afuera hacia adentro. La santidad es obra del Espíritu, no del esfuerzo humano autónomo. En segundo lugar, porque confunde disciplina con salvación. La disciplina cristiana es buena, pero no es un fin en sí misma. En tercer lugar, porque produce orgullo o culpa y no transformación. El ascetismo crea 2 tipos de personas: los orgullosos que cumplen y los culpables que fallan. La teología reformada afirma que la santificación es fruto de la gracia, no del ascetismo. La libertad cristiana no es libertinaje,
pero tampoco es esclavitud a reglas humanas. Como aplicación, no debes confundir autocontrol con legalismo. No debes confundir disciplina con santidad. No confundas renuncia con justicia propia. La libertad cristiana es vivir bajo el señorío de Cristo, no bajo el peso de reglas humanas. En conclusión, la libertad cristiana es Cristo mismo. Este sermón lo expresa con claridad. Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra vida. La libertad cristiana no es ausencia de ley, sino liberación del pecado para vivir en la gracia. No es independencia, sino dependencia de Cristo. No es hacer lo que quiero, sino ser libre para hacer lo que agrada a Dios. Pablo nos llama a vivir libres, libres del juicio humano, libres del misticismo vacío, libres del ascetismo inútil y libres de cualquier enseñanza que añada requisitos a Cristo. La libertad cristiana no es una idea, es una persona, es Jesucristo. Que el Señor nos guarde de toda enseñanza que quiera añadir algo a la obra perfecta de Cristo. Que nos mantenga unidos a la cabeza, que nos haga caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.